En la víspera del primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, las cifras y los escenarios que existen en México se pueden resumir de la siguiente manera. Peña Nieto no tiene nada que informar. Sí, quizás lo mejor que podría hacer el 1 de septiembre sería renunciar. Con 13.678 asesinados en lo que van 8 meses de gobierno, contabilizados por el periódico Z de Tijuana, el ritmo de bestialismo que impera en México en el gobierno de Enrique Peña Nieto es para cerrar con un 50% más de asesinados que los que hubo en el gobierno de Felipe Calderón. La economía se encuentra estancada. El último informe que se ha dado la sitúa con un incremento de 1.8%, que considerando lo que crece la población en México y a suponer que hubiese una justicia en la distribución de la riqueza, nos haría pensar que ni siquiera nos toca nada nuevo a todos los mexicanos. Sin embargo, las noticias más recientes apuntan a que no se espera que la economía mexicana crezca más de 1% en este año 2013. Estamos en recesión, estamos estancados. El presupuesto público se encuentra detenido. No hay gasto corriente, que es el pago que se hace de nóminas, de compras para administrativas, y no hay inversión pública. Hay presiones internacionales de los especuladores que han provocado que el peso se devalúe y que se esté cotizando en 13 pesos con 50 centavos. El mensaje es muy claro, ¿no? O las cosas se hacen como queremos nosotros, los especuladores financieros, las oligarquías, o retiramos los capitales y que se hunda el país. El capital no tiene patrias. Hay una anarquía en la praxis política donde se confunden programas alimenticios que son manipulación política con bendiciones municipales, y el mensaje que se acaba de confirmar se dio en la Ciudad de México. El asesinato de 12 jóvenes del barrio de Tepito es perfectamente claro. Se trata de conseguir que el Distrito Federal retorne a las garras del PRI, y para eso se busca introducir el veneno del miedo y del terror. Hace unos momentos acabo de hablar con una persona que me pidió que no saliera al aire de aquí de Tejupilco, porque hay una noticia que es muy importante, buena, ¿verdad? Es una noticia de una persona originaria de Tejupilco que es hecha pública en un medio de comunicación internacional importante, y me pidió no lo diga, por favor, porque nos tienen aterrorizados aquí en Tejupilco. La arrogancia que impera en las diferentes esferas de gobierno no tiene ningún sentido. Lo mismo es ver algún enano municipal que cree ser la gallina de los huevos de oro, que el otro día en la visita de este judío David Cornfield, que trata a los demás con un desdén y les da unos golpes y se mueve como con un desprecio y una falta de oficio político. El discurso que emplean los funcionarios del gobierno federal es verdaderamente pobre, y la retórica, las artes retóricas que usan para transmitir sus mensajes son muy lamentables. Quizás lo más grave, o lo que podría ser muy importante en este momento, es el hecho de que el pacto social se encuentra roto y el clima de inconformidad es manifiesto. El lunes pasado estuve en la Ciudad de México y deliberadamente fui al Zócalo capitalino y me introduje
en los campamentos que están situados y sitiados ahí al Zócalo. Algunas de las impresiones van desde lo escatológico, porque huele a letrinas, ¿no?, hasta la anarquía imperante. Hay venta de ambulantaje en todos lados, y está completamente tapizado el Zócalo. Y algo que es muy importante, creo, sin duda alguna, que los maestros que están por parte de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación tienen toda la razón, porque es justa y es legítima su petición y sus demandas para que se modifique y se cambie la iniciativa de la reforma educativa, ¿sí? No hay que olvidar que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación nació en 1979 y que fueron un movimiento de oposición contra el carácter autoritario del sistema político y contra la cúpula de la representación magisterial. Tengo algunos pasajes que tomé de diferentes autores, principalmente de Ricardo Rafael de la Madrid, pero también de Silva Herzog Chico, de Federico Reyes Heroles y cosas mías, ¿sí? En 79 la Coordinadora de los Trabajadores tenía como un grito sistemático luchar por los derechos de los maestros, y fueron tratados con violencia, fueron con exclusión, chantajes, incluso con muerte. El asesinato del maestro Misael Núñez Núñez Acosta viene de esa época y sigue siendo un lastre que se le adjudica a Elba Ester Gordillo como ser la autora intelectual del asesinato del maestro Misael, ¿no? Sin embargo, en ese entonces la coordinadora, la CENTE, a diferencia de el CENTE, que sería el sindicato, la coordinadora supo mantener una extenuante lucha contra el charrismo sindical. Ese es el verdadero problema, el charrismo sindical, entendido como una forma de control y dominación dentro de los sindicatos, que sigue hoy tan vigente como hace 34 años. Para los sindicatos, la lucha de los maestros de la coordinadora es algo más amenazante, mucho más amenazante, que la misma evaluación que los permitiría ubicar exactamente en su justa dimensión. En 1989 el movimiento de la CENTE consiguió destronar a lo que se llamaba entonces Vanguardia Revolucionaria y destituir a Jongitud Barrios. Desafortunadamente, Carlos Salinas de Gortari, que entonces era presidente, impuso a Elba Ester Gordillo y la CENTE no consiguió oponerse a estos deseos, ¿no? Yo creo que hoy en día es importante que la coordinadora, para que su movimiento tenga éxito, necesita volver a retomar los orígenes de donde fue creado y destacar algo que me parece que es muy importante: separar, por un lado, lo que es en la reforma educativa que se pretende aprobar, la evaluación de los maestros con el propósito de mejorar las fallas que muestren o la actualización de sus conocimientos, y otra cosa es evaluar a los maestros para despedirlos. Una cosa es el ámbito educativo y otra cosa es el ámbito laboral, pero más importante que evaluarlos para rectificar su situación académica o decidir cuál es su condición laboral, lo más importante es hacer que los maestros consigan que las evaluaciones para conseguir una plaza como maestros y después los subsiguientes incrementos en sus tabulaciones, en sus horarios, en sus condiciones laborales, sean con base en sus méritos académicos, de acuerdo a mediciones que se les practicarían, y no como sucede ahora, que están en manos de mafias sindicales
de charros burócratas que son los que dicen quién entra, quién no entra. Te vendo en 100,000 pesos la plaza, te pido 15,000 pesos para inscribirte en la normal, y una corrupción que no puede seguir siendo así. Yo invito a los maestros aquí del Estado de México, que es el gran temor que tiene los gobiernos federales y estatales y municipales, de que el control en el que tienen al magisterio se desborde y que las bases rompan la condición de vivir bajo el temor y bajo la presión de el control que ejercen estas élites, estas cúpulas burocráticas sindicales, y que entonces sea a través de la manifestación pública y la organización social, la organización de los maestros, como las cosas se organicen de otra manera muy diferente. Está en las manos de la CENTE impulsar que los maestros mexicanos sean reconocidos por méritos propios y por el desempeño de su carrera dentro del magisterio. Para hacerlo se requiere desterrar la corrupción y la manipulación que hasta hoy han lastimado la práctica docente. Por ejemplo, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, el CEMSEM, ¿sí? Inclusive dentro de la misma coordinadora hay problemas de corrupción y de organización. A los maestros les corresponde decidir si reaccionarán a 34 años de violencia, exclusión y extorsiones con la misma moneda con lo que los trataron a ellos. El panorama es el siguiente: el próximo domingo es el día del informe, y las movilizaciones que se van a dar ese día por parte de los maestros de la CENTE han llevado a que el gobierno del Distrito Federal cancele los partidos de fútbol de la Liga Mexicana de Fútbol Profesional del día sábado y del día domingo. Y eso ha provocado que las televisoras estén de una manera frenética, ¿verdad?, maniquea, llamando a caer en provocaciones en contra de los maestros. Hoy en la mañana Broso ponía como un supuesto ejemplo: ¿qué va a pasar el día en el que alguien, decía Broso, se canse de los maestros y le diga, a ver, va, tú conmigo, ¿qué onda, no? Igual puede pasar al revés, ¿verdad? Puede pasar que alguien, como yo, le diga, maestros, párate frente a tu líder sindical y dile, yo, va, quédate con la plaza. No, ¿verdad? Pero no es eso lo que se trata. Se trata de buscar las mejores condiciones para que la educación siga siendo pública, siga siendo gratuita y siga siendo bien calificada, sin que por eso se les amenace o se les extorsione a los maestros con su despido, pero sobre todo que se erradique a los charros sindicales, a los burócratas amafiados, a los regidores de educación, a todos estos, ¿verdad?, que existen gracias a que tienen controlado y manipulado las plazas, los aumentos, las promociones, los permisos y todo. No puede seguir siendo así. Esta lucha de los maestros, que ya por lo pronto ha provocado la ira de las televisoras porque les va a cancelar sus numerosos partidos de fútbol, se va a sumar a la que el siguiente domingo, el 8 de septiembre, se juntará con todos los que vamos a salir a apoyar junto con Andrés Manuel López Obrador y junto con Cuauhtémoc Cárdenas la manifestación en contra de la reforma energética. Yo creo que el gobierno de Peña Nieto no se imaginó este escenario, y existen además versiones que circulan profusamente en las redes sociales donde se dice que hay instrucciones para que el ejército mexicano reprima, pero que también hay manifestaciones dentro del ejército mexicano, nuestros soldados, de que no lo van a hacer, y que por lo tanto los posibles escenarios que se vean en México pudieran llegar a ser parecidos o peores que los que se han visto en Brasil o en Egipto. Ojalá que impere la cordura y que la reforma educativa que se hizo en secreto y que se trató de pasar rápidamente sea echada atrás gracias al trabajo de manifestación. Ya bloquearon el aeropuerto, ya bloquearon la embajada de los gringos de Estados Unidos, ya bloquearon el Congreso, la Suprema Corte de Justicia. Ahorita están en este momento, 28 de agosto, marchando a Los Pinos. Ya cancelaron el América Pumas, que a lo mejor es lo que más les duele, ¿verdad?, a los mercenarios de la televisión.
se trata de que no dejemos que México se subaste y se venda como se pretende hacer. Gracias.